Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre lo que es el método sociológico. Mi nombre es Amalia Chávez Alba. Soy de la Universidad Mayor de San Simón, del grupo 42 de la materia Sociología Jurídica. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es el concepto de método. Según Ferrater Mora, método significa el seguir un camino, meta que significa hacia y edo que significa camino, el camino hacia algo o un objetivo. El método es el camino y la técnica es el arte de recorrer ese camino. Bascuñán dice que la técnica no es un modo de pensar, sino de hacer. Tenemos a lo que es el método y ciencia. Baldeur dice que el método y la ciencia son un todo. ¿Por qué? Porque el método hacia la ciencia y la ciencia hacia el método. Maunier, Maunier dice que la ciencia es ante todo acercarse y confrontar a los fenómenos, ya descubrir sus semejanzas, agruparlos en géneros y sus clases. Toda ciencia, cualquiera sea su objeto, no es sino un intento de racionalizar la realidad. Bueno, para que un método, mejor dicho, para que sea llamado científico, debe basarse en lo que es la observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y finalmente lo que es la conclusión. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo que es en lo empírico y en la medición y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Tenemos lo que es el problema filosófico del método. El problema filosófico del método más importante es la relación entre el pensar y el ser, entre el contenido y la forma de raciocinio. ¿Qué es la lógica? Parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. La lógica formal. Este es lo que más estudia lo que son los actos del pensar. Tenemos cuatro principios: el principio de la identidad, principio de la contradicción, principio del tercer excluido y finalmente lo que es el principio de la razón suficiente. Tenemos lo que es la lógica dialéctica. La lógica dialéctica, más que todo se va en lo que vive entre el ser y el pensar. La dialéctica es un esfuerzo para racionalizar aspectos complejos de lo real. Por una parte, a partir de las leyes de la dialéctica, ley de los cambios cuantitativos y cualitativos. Pasemos a lo que son los métodos sociológicos. Tenemos el método monográfico, que es el estudio monográfico de la familia para explicar la conducta social. Ya como un ejemplo podemos poner, sabemos que mono significa, es uno, digamos, ¿no? Entonces, como un ejemplo podemos poner que es el estudio individual de la familia. Tenemos el método histórico comparativo. La sociología alcanza lo real únicamente a través de la historia, pero la historia solo explica lo real gracias a la sociología. Podemos decir como un ejemplo el estudio histórico de cómo fue la familia antes y cómo es ahora. Pasemos a lo que es el método estadístico. Tenemos lo que son las técnicas para la reunión, clasificación, análisis e interpretación de series de datos numéricos, como por ejemplo el estudio del censo, para saber cuánta gente hay en un determinado lugar. Tenemos a lo que es el método etnográfico. El método es el que estudia a los pueblos indígenas para encontrar ya similitudes, diferencias en sus creaciones culturales y desarrollo. Como por ejemplo tenemos lo que es el estudio de los pueblos étnicos. La sociometría. Tenemos lo que es el conjunto de procedimientos para medir en términos cuantitativos y diagramáticos las atracciones y repulsiones en las relaciones interpersonales. Como por ejemplo tenemos el estudio de los grupos sociales cuando hablamos de sociometría. Por último tenemos lo que son las encuestas sobre la opinión pública. Es la consulta a un determinado grupo o a toda población sobre un determinado objeto de investigación social. Pueden ser las encuestas a un grupo o población sobre un determinado objeto o un problema. Bueno, ahora pasemos a lo que son las reglas del método sociológico. Tenemos lo que son
La regla de lo concreto, que es la investigación concreta. No puedes pasarte de un tema hacia otro. La regla de la ignorancia consciente. Podemos decir que cuando se es diferente del tema, cuando no sabes, cuando no tienes conocimiento. La regla de la objetividad, Durkheim, dice que más que todo se basa en lo que son los hechos reales y objetivos. La regla de la determinación del hecho, que más que todo se habla sobre lo que es el orden y la exactitud del hecho. También finalmente tenemos lo que es la regla de la totalidad ligada. Eso más que todo se habla en el no al individualismo, sino a la colectividad en sociedad, como dice la regla de totalidad. Tenemos lo que es la explicación sociológica. El papel de la ciencia no solamente consiste en describir los fenómenos sociales, sino también lo que es fundamentalmente explicar los hechos según Durkheim, que es el hecho social. Tenemos lo que son los tipos de los hechos sociales, las causas de los hechos sociales, las leyes sociales que generan estos hechos sociales. Las leyes sociológicas. Como ya habíamos dicho, que es explicar los hechos históricos. Tenemos lo que son las leyes de estructura, que establecen la existencia, ya sean correlaciones orgánicas. Tenemos lo que es también las leyes de evolución, que da lugar al evolucionismo lineal y uniforme. También tenemos lo que es, por último, las leyes estadísticas, la especificidad de lo social en un grupo general y dinámico.